Muchísimas gracias, mi respetable hermano. Perdón, ahí sí me escucha, mi hermano José Antonio o alguien de los que están como administradores. Sacó del... Te escuchas cortado. Ahí tengo algún problema, pero bueno, sean todos bienvenidos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Ya está aquí nuestro secretario ejecutivo, a quien en un momentito le voy a dar la palabra para que nos haga favor de leer el currículum de los ponentes. Se lo estoy enviando en este momento. Mientras tanto, les damos la bienvenida a las personas que nos empiezan a seguir por el Facebook público y a todos los hermanos que están en la sala de Facebook, del Zoom. Permítanme un momentito, ¿eh? A ver, espero ahí se esté escuchando mejor. Les decía, les estaba dando la bienvenida a las personas que nos están empezando a seguir por el Facebook público. Y les agradecemos también nos ayuden a compartir el contenido, el video, para que más personas puedan aprovechar el conocimiento que el día de hoy vamos a recibir. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante con un tema que no es muy común en el nombre, pero sí muy común en las grandes ciudades, que es la gentrificación. Más adelante ya nos ahondará nuestros ponentes al respecto, pero les diré, es el desplazamiento de la gente un poco marginada con relación a personas con mayores recursos económicos que van ampliando tal vez con estas cuestiones condominales, con diferentes formas de construcción, tal vez inclusive con los propios centros comerciales, entre otras cuestiones que seguramente nos van a ampliar nuestros ponentes del día de hoy. Y bueno, pues les damos la bienvenida también a nuestros ponentes y pues como decíamos, le corresponde a nuestro respetable hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García dar conducción el día de hoy a esta conferencia y le doy la palabra para que nos pueda decir de una manera muy breve el currículum de nuestros ponentes. Adelante, mi respetable hermano. Buenas noches, bueno, pues agradezco la presencia de todos, pero pues primeramente quisiera dar la bienvenida a mi respetable Paz Máster Felipe Martínez Cruz, ilustre poderoso hermano, y a nuestro venerable hermano Jaime Pérez Carrillo, quienes darán cuenta de la conferencia del día de hoy. Y yo quisiera darle la palabra a nuestro querido hermano Felipe Martínez Cruz, para que nos dé cuenta para ver quién va a comenzar, pero aquí tengo las currículas de los ponentes, pero quisiera que nuestro querido hermano Felipe nos diera cuenta y yo presentarlo a él, si tuviera bien así, de estimarlo nuestro querido hermano Felipe. Adelante, mi querido hermano Felipe. Muchas gracias, respetable Paz Máster Daniel Vega García, secretario técnico del CEMI. Pues el orden es la querida hermana Laura Karen Pavón Chaoyán,
después el querido hermano Jaime Pérez Carrillo, continúo yo y termina el ilustre y poderoso hermano Máximo Adrián Aguilar Gil. Ese es el orden. Si nos pudieras leer la pequeña y extractada currícula y ya empezamos con el tema. Bien, estoy esperando que me baje, es que no tengo, a ver aquí el cambio. Bien, la doctora Laura Karen Pavú Chagoyán, es cirujano dentista por la UNAM, la cual se dedica al ejercicio libre de su profesión por 12 años, pertenece a la respetable logia simbólica femenina Luz, Libertad, Renacimiento número 89 de la muy respetable gran logia femenina Alma Mexicana, a los cuales le damos la bienvenida. Adelante. ¿Sería posible que leyeras los 4 para ya no depender de esa presentación? Ya nos vamos corridos si no hay inconveniente. Excelente, excelente. Nuestro querido y estimado hermano Jaime Pérez Carrillo, de la respetable logia simbólica Náhuac 77, mi madre logia, es ingeniero electricista del ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, jubilado de la extinta Luz y Fuerza del Centro, especialista en distribución subterránea, tesorero de la muy respetable logia simbólica Náhuac número 77 y presidente del grupo progresista Enseñanza Liberal de la Ciudad de México. También nos acompaña nuestro querido hermano Máximo Adrián Aguilar Gil, licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, técnico en Telecomunicaciones por el CECIT, número 11 Wilfrido Maciú, del Instituto Politécnico Nacional, grado 33º, por el Supremo Consejo de México, luchador social en defensa del lago de Xochimilco. Y muy querido hermano, obviamente, Max. Es muy apreciado por mí y de la respetable logia simbólica, columnas del tercer milenio. Y nuestro ilustre y poderoso hermano, Paz Máster de la respetable logia simbólica Náhuac número 77, ingeniero electricista y maestro en ciencias del ESIME del Instituto Politécnico Nacional, jubilado de la extinta Luz y Fuerza del Centro, especialista en análisis de redes y de la teoría de la confiabilidad, grado 33º desde el 2008, y presidente del Grupo Ciudadano Progresista de México, Aprende y Enseña a tu Gente. Tienes la palabra, querido hermano, respetable Paz Máster Felipe Martínez Cruz. Muchas gracias, hermano Daniel Vega García, secretario técnico del CEMI, ilustre poderoso hermano Anatayel Montejano Arauz, presidente, consejeros nacionales e internacionales, distinguidas hermanas y hermanos. Empezamos. El tema original es la gentrificación de México. Hablaba el hermano Anatayel que se aplica a ciudades, pero nosotros estamos aplicando el término a México porque nos están dejando sin país, nos están desplazando poco a poco y de eso trata la conferencia. Vamos a ver aquí, no quiere correr. Ahí está. De manera muy resumida y rápida, este sería un vistazo de 500 años de nuestra historia. En 1521 vino la conquista y venimos en descenso, cayendo en cuanto a bienestar. Vino la independencia, empezamos a subir. Vino la reforma, la revolución, la posrevolución y seguimos subiendo hasta que llegó el neoliberalismo y vamos en caída libre. Así de rápido. Ese es el catálogo de conferencias que
hemos dado en este 2022. Lo ponemos aquí porque las conferencias que están en azul, la 2 y la 5, son antecedentes de esta conferencia número 6, que es la que culmina toda esta idea de la economía, el gobierno y Pero la entonces se va a realidad. quemar ese tibón y son 200 pesos. Bien, nuestros grupos tienen como metas preliminares cursos internos, el poder del enfoque, el yo cuántico para 2023. Las conferencias SEMI que tenemos planificadas son propuesta de planificación estratégica del SEMI, la cual no quiere decir qué es lo que tiene que hacer el SEMI, sino es una propuesta y es un compromiso que hice con el hermano Jorge Buele, que en la última intervención me dijo, ¿qué opinas? ¿Qué debemos de hacer? Y yo le dije, pues danos a marzo y presentamos un plan, una propuesta y bueno, quizá sirva para tener una hoja de ruta a 5 años. Lingüística y comunicación, los sesgos cognitivos, creatividad, disruptividad y enfoque. Y dentro de esa conferencia de propuesta para el SEMI está que en septiembre organicemos un congreso latinoamericano de organizaciones que ya están defendiendo su territorio. ¿Qué es gentrificación? De manera muy rápida, es el desplazamiento de los pobres causado por el desarrollo económico y social. Inicialmente aplicado a ciudades, como se está comentando, pero lo hemos extendido al país porque eso es, nos están desplazando de diferentes maneras y eso es lo que vamos a explicar. ¿Qué pretendemos? Evidenciar el proceso de apropiación, generalmente por entidades extranjeras, el desplazamiento que estamos sufriendo, con el fin de crear una conciencia de esto y explorar las posibles acciones, no soluciones, porque nos queda muy grande el problema, pero sí acciones para ir contrarrestando esta situación. Esta conferencia nació por la propuesta y el trabajo que está haciendo nuestro hermano Máximo Adrián Aguilar en Xochimilco, que lo vemos ahí muy bonito y que pues lo están acorralando, lo están acechando. Y como ya escuchamos los participantes, Laura Karen nos va a hablar de las riquezas y problemas que tenemos, el hermano Jaime Pérez Carrillo de nuestras riquezas prácticamente ya perdidas, y yo trato de dar un mensaje de esperanza, un mensaje optimista, mostrando que hay mucho talento en nuestra gente y que podemos revertir este rumbo que lleva el país. Y finalmente, el hermano Máximo Adrián Aguilar nos dará las conclusiones interrogantes para terminar alrededor de las 21:10. Y comenzamos. Adelante, Laura Karen, mientras pongo tu presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues como ya se dijo, en esta primer parte de la plática se hablarán sobre las riquezas de México y su problemática. Adelante. Pues bueno, México es un país que posee incontables riquezas como muchas otras naciones en el mundo, contando con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. México es considerado el 13º país más extenso en el mundo y el tercero en América Latina, contando también con 11,000 kilómetros de litorales y playas. Es rico en toda su extensión. Por ejemplo, es el 10º país más poblado del mundo y el 7º con mayor diversidad lingüística, con 68 lenguas indígenas. Es una nación favorecida también por su riqueza natural, siendo uno de los países con mayor diversidad climática y comprendiendo del 10 al 12% de la biodiversidad mundial. Entre flora, fauna, recursos hídricos y minerales, México también ocupa una de las primeras 10 posiciones en la producción mundial de algunos minerales, como por ejemplo el cadmio, plomo, oro, zinc, cobre, y es el primer productor mundial de plata, pues bueno, esto a nivel global, y siendo este sector minero uno de los que mayor inversión trae al país. Adelante.
Y bueno, pues hablando de estas riquezas, muchas de ellas han sido reconocidas en las últimas décadas por la UNESCO, encontrando entre algunas de ellas pues el paisaje lacustre con sus chinampas y jardines flotantes de Xochimilco, y la historia y estilos arquitectónicos del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, la exactitud y armonía cósmica de la ciudad prehispánica de Teotihuacán, o el agave y su representativa bebida en el poblado de Tequila, Jalisco. También el diseño y obra de mexicanos como Diego Rivera y Siqueiros, plasmados en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, o los platillos mexicanos, el mariachi y sus tradiciones como la celebración del Día de Muertos, que también pasan a formar parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, siendo estas solamente algunos de los 35 con los que cuenta actualmente. Y bueno, de norte a sur, México suma incontables distintos turísticos, volviéndolo el principal destino turístico de América Latina y el tercero más visitado del mundo, entre los cuales pues podemos encontrar la Riviera Maya, Teotihuacán, Guadalajara, Guanajuato, Chichén Itzá y sus hermosos cenotes, Oaxaca con sus tradiciones, sus playas y su encuentro étnico mágico, la Guelaguetza, o por ejemplo Los Cabos también con sus hermosos paisajes, playas y arrecife coral. Hablando de riquezas, México tiene presencia en el mundo y es reconocido pues por su vasto aporte cultural, por su tierra fértil y por la calidad de su gente. México tiene mucho, mucho que ofrecer. Adelante. Y bueno, pues hablando de economía, México se encuentra en la posición número 74 de la economía mundial y la sexta en América Latina, viéndose rebasada por economías de países como Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay y Panamá, siendo esta última la número 1 de América Latina, como lo podemos ver en esta tabla. Y esto tomando el valor como referencia, el valor del Producto Interno Bruto per cápita. Si tomáramos solamente el valor del PIB, pues México se encontraría en unas cifras más favorecedoras, siendo la 14ª del mundo, la segunda en América Latina, pero pues de una forma más realista se toma este valor PIB per cápita. Ahí tenemos, por ejemplo, economías como de países como Estados Unidos o Canadá del continente americano, que duplican el valor de la economía de México, pero también tenemos países tan pequeños formados por islas como Bermudas, que aunque es pequeño, pues su valor económico rebasa 5 veces la economía de México, ¿no? Entonces, pues se toma este valor pensando en que la riqueza de una nación o del país pues se divida en la población contenida en esta dicha nación, pero pues esto desafortunadamente pues parece un sueño, ¿no? Pensar en que la riqueza de México o de algún país se reparta de manera equitativa, siendo muy realistas, la verdad es que en realidad pues se concentra tan solo en unos pocos o en unos cuantos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues esta economía se ha visto en decadencia en la década de los 90 o más preciso en el año de 1989, nace el llamado Consenso de Washington. En medio de una crisis económico mundial, pues se tratan de intentar salir de esta tomando medidas, y algunas de estas medidas pues no solo eran nacionales sino internacionales, ¿no? De ahí que nace este consenso, en donde el objetivo pues era orientar a los países que se encontraban en desarrollo y sumergidos en esta crisis económica global, pues para poder salir de ella. Cabe mencionar que este consenso pues estaba formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos, todos con sede en Washington, y de ahí el nombre. Y
Y este pues era un conjunto de 10 lineamientos, recomendaciones que influyeron enormemente en países latinoamericanos, entre ellos México, que al principio pues fueron meramente sugerencias, pasaron a ser exigencias hasta finalmente ser imposiciones en donde México estuvo sometido bajo ciertas órdenes sobre cómo manejar su economía. Algunos de los lineamientos fueron los siguientes, en donde se libera el comercio y para este fin, pues la economía ya no estaba regida sino más que por la ley del mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, en donde bajo esta directriz pues no existiría México. Empresas o instituciones que podrían ver por el bienestar del pueblo como CFE, Pemex, instituciones educativas o de salud, si solo se vieran intereses privados, pues desaparecen estas empresas y con ellas también el bienestar de la población. Se liberaron barreras a la inversión extranjera, pues esto significó renunciar a un progreso nacional propio. Se privatizaron empresas estatales, se quitaron regulaciones que impedían la libre competencia y además se les dio seguridad jurídica para los derechos de propiedad, en donde pues despojaban a ciertos habitantes, se apropiaban de terrenos y playas, e incluso ahora pues hasta se tenga que pagar para disfrutar de ellos, ¿no? Consecuencias de este consenso: no se consiguió ningún crecimiento económico, aumentó la desigualdad, no hubo ningún progreso social y además se lastimaron los derechos humanos. Bajo estas políticas llevaron o han estado llevando a México en una dirección contraria al proyecto de nación que originalmente se estipuló en la Constitución, que era ver por el bienestar del pueblo. Siguiente. Y bueno, pues dentro de toda esta crisis económica, pues la deuda externa aumentó en el país. En esta gráfica podemos observar que más o menos en el año 2000, entre altos y bajos, la deuda externa, se mantenía en los 300,000 millones, pero a partir del año 2011 aproximadamente se ve a la alza y pues ha llegado hasta los 631,000 millones de euros, esto apenas el año pasado. Y con esto no es nuestra intención en ningún momento pues culpar a algún gobierno o a alguna persona o a algún periodo en específico, sino pues más bien mostrar los hechos como son. Siguiente. Bueno, y en esta problemática en donde aumentó la deuda externa, la crisis económica sigue avanzando. Desde los años 80 la desigualdad también aumentó y han surgido un buen número de problemas, tanto económicos, políticos y sociales, ¿no? Ha aumentado la pobreza, el desempleo, el comercio informal, diversas formas de delincuencia, de narcotráfico y de contrabando, como el derecho de piso o los préstamos gota a gota. Han migrado mexicanos, muchos de ellos con talento. Ha habido fuga de capitales, corrupción y aunado a esto problemas secundarios como contaminación, destrucción del medio ambiente, falta de inversión en educación y en desarrollo sustentable. Todo este montón de problemas son con los que ahora vivimos y nos enfrentamos. Siguiente. Bueno, y como conclusión de esta primer parte, pues con todos estos problemas ya mencionados, podemos darnos cuenta que por mucha riqueza que tenga un país, si no hay una buena estructura, una buena organización, si no hay una congruencia política, económica y social, y sobre todo si no se ven por los derechos y el bienestar del pueblo, y además las riquezas se concentran en unos cuantos, pues no habrá ningún desarrollo y no habrá progreso en nuestro país. Termino con una frase de Carlos Díaz Dufo, retomando algunas ideas de Justo Sierra, en donde dice: somos naturalmente ricos, pero económicamente pobres. Y esa es la realidad en la que nos enfrentamos ahora. Por mi parte es todo y cedo la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias por su atención. Puedes empezar,
querido hermano Jaime Pérez Carrillo, mientras pongo tu presentación. Y muchas gracias. Bien, pues segundo tema de esta noche es hablar sobre las riquezas perdidas, es decir, nuestro patrimonio nacional que se está perdiendo rápidamente. Pues solo voy a hablar de 5 puntos, porque hay un sinnúmero de problemas, como se mencionaba en el tema anterior, pero pues que nos dejan muy claro lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, y bueno, nos dejan preocupados, por supuesto. Ahí se ve, perdón. No, No. no. El primer punto que hablaré es sobre la minería. Y bueno, aquí en este tema es conocido que se han entregado concesiones de minas sin ninguna regulación, a pesar de que existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Minas, reglamentos y toda una serie de restricciones, podríamos decir, pues se han concesionado grandes extensiones territoriales para las minas. Se estima que la vida útil de una mina es de 10 a 30 años. Sin embargo, la ley prevé hasta 50 años y la sobreexplotan. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve la presentación. Sí, gracias. La minería realmente Ok. está privatizada con inversionistas, sobre todo canadienses y de otros países. Pero ¿qué daños nos deja la minería en estas condiciones no reguladas? Pues hay poca transparencia en la información que se da. Se heredan las concesiones de un grupo a otro grupo y por generaciones. También hay muchos daños al medio ambiente porque afectan los ríos con las sustancias químicas que se utilizan, la extracción de minerales y de tierra que no se aprovechan, los daños también por las técnicas de explotación, al hacerlo a cielo abierto y en el subsuelo, pues dañan la corteza terrestre de esas áreas. Pero lo peor es que hay afectaciones a los derechos de las comunidades. Las comunidades originarias de esas zonas, pues les avisan que tienen que desalojar porque ya no pueden vivir ahí. Y bueno, esos son algunas de los daños que dejan. ¿Qué pasa con las empresas mineras de México que han extraído más oro en los últimos 10 años que los extranjeros españoles durante toda la época de la colonia? Durante la colonia se extrajeron aproximadamente 182,000 kilogramos de oro. Y del año 2000 al 2010 se extrajeron 380,000 kilogramos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta un kilogramo de oro? Investigando, el kilogramo de oro cuesta un poquito más de 1,000,000 de pesos, para darnos una idea. Entonces, si en 10 años se extrajeron 380,000 kilogramos, quiere decir que eso equivale a 398,389 millones de pesos con 340,000. Y en el año del 2018
antes del actual sexenio, se tenían 1,531 proyectos de explotación por extranjeros en su gran mayoría. Esto es preocupante realmente. Y desafortunadamente el 68% de estos procesos de extracción de oro se hacen a cielo abierto, dañando el medio ambiente, como lo habíamos comentado. La minería no se está privatizando, está privatizada. Y pues los inversionistas extranjeros en cuanto a la minería, pues realmente son tiburones que vienen por ganancias y no les importa los daños que ocasionan. El segundo punto que voy a comentar es sobre la energía eléctrica y la energía en combustibles. Para México, decía nuestro presidente Adolfo López Mateos en los años 50, 60, que México era para los mexicanos porque el esfuerzo y la lucha eran nuestras. Inclusive el artículo 27 constitucional, 1960, decía claramente: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Era claro, y era el sentido nacionalista que el presidente en turno le daba. Ahora la electricidad es un derecho humano fundamental y se considera, correspondiendo entonces a todos los estados nacionales la obligación de asegurar y garantizar el servicio eléctrico a toda la población. En nuestro caso, en México, pues es la Comisión Federal de Electricidad, fundada en 1937 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y es una empresa estratégica y de seguridad nacional. El mismo presidente López Mateos decía: es necesario reformar la ley de la industria eléctrica para recuperar el patrimonio eléctrico de las y los mexicanos. Y es cuando nacionalizó la industria eléctrica. El 30 de septiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo propuso una reforma eléctrica para recuperar el control del sector eléctrico, que evite la reventa de energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, que elimine los negocios ilegales de particulares, sobre todo los extranjeros, evitando la corrupción, que se unifiquen las áreas que se ha dividido las empresas, ahora empresas productivas, por rescatar también la soberanía y la seguridad nacional en materia de energía. ¿Pero qué pasó? Pues la iniciativa de reforma eléctrica, como todos sabemos, no pasó. ¿Quiénes se opusieron? La justicia histórica sabrá juzgarlos en su momento por estar en contra del interés nacional y a favor de los intereses privados. De una manera equivalente con la industria petrolera nacionalizada en 1938, dio una gran pelea en 1996, cuando la industria petroquímica secundaria querían privatizarla al 100%. ¿Qué pasó entonces? El pueblo protestó y se logró que el 49% podía ser privatizado y el 51% quedaba en manos y quedó en manos del Estado. Se rescató esa parte. Y ahora todos conocemos con el problema del huachicol o robo de combustible y la corrupción de altos funcionarios de Pemex en sexenios anteriores. Bueno, pues esos son los comentarios. Pasaría al
punto 3, que es sobre el turismo. Aquí hay una gran inversión extranjera directa en turismo en nuestro país. Solamente en el primer trimestre de este año fue de 2.422 millones de dólares. Y esta inversión, sobre todo en los estados como es la Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo. Comentemos un poquito en Quintana Roo, donde tiene muchos desarrollos turísticos, ¿verdad? No se descarta Acapulco, La Paz, Baja California, Veracruz o la Ribera Maya. La confianza en el sureste, ¿verdad?, del Caribe mexicano atrajo una inversión mayor a 2.300 millones de dólares solo en esa zona. Es decir, aumentó 550.8%, ¿verdad? Y sobre todo son inversionistas de Canadá, Estados Unidos y de Francia. En México han aparecido ahora otra amenaza, ¿verdad?, con los ecosistemas inmobiliarios de productos y servicios llamados PropTech, en donde Loft es una de las empresas que se posiciona como la más grande en América Latina, con capital sobre todo de Brasil, y que cuenta con 80,000 propiedades para desarrollos inmobiliarios en México y en otros países. Presento una tabla, ¿verdad?, donde pues se refleja ahí claramente cómo están invirtiendo. En México son 77 empresas de este tipo, en Brasil 66, en Colombia 51, en Argentina 33, en Chile 32, Perú 14, Ecuador 11, Uruguay 8, Panamá 6, República Dominicana 4, Guatemala 3, Bolivia 2, Venezuela 1, Paraguay 1 y Honduras 1. Entonces, es en América Latina donde se están desarrollando este tipo de empresas. Pasemos ahora al punto 4, que es sobre transporte. Que realmente el transporte por carretera en el interior de México, pues es privado, casi en su 100%. Existen en el interior, en las grandes ciudades, algunas empresas del Estado, como es el caso en la Ciudad de México de la Ruta de Transporte Público RTP, antes Ruta 100, donde también se tienen trolebuses eléctricos, teleféricos y las líneas del metro en la Ciudad de México que ya rebasaron los 50 años y siguen dando servicio a la gran mayoría de la población. En el transporte aéreo, pues es privado, con la mayoría de las líneas extranjeras, por supuesto, que llegan al aeropuerto de México o a los aeropuertos en varios estados. Hace 40 años, el Estado mexicano contaba con la línea estatal mexicana de aviación, la cual fue liquidada en 2 sexenios anteriores, y también Aeronaves de México, que fue privatizada y hoy es Aeroméxico, pero hace 40 años era la línea más puntual de todo el mundo. Ese es el calificativo que se ganó, porque a la hora programada de salida, el avión salía y a la hora de llegada también llegaba. En otro tema, los ferrocarriles de México pues fueron privatizados en su gran mayoría, quedando solamente 2 líneas por Ernesto Zedillo. Ahora el nuevo Tren Maya en construcción, que será puesto para el año próximo, en diciembre del 2023, pues será por parte del Estado mexicano, y ojalá recupere los beneficios para esa zona turística de la Ribera Maya.
Este tren será de carga y de pasajeros y está en proceso de construcción. El último punto es respecto al comercio. Y aquí, pues simplemente tomamos dos ejemplos. Uno es en el Foro de Inversiones y Cooperación de Alto Nivel entre China y América Latina, donde se establecieron hace poco fundamentos de política para la cooperación de inversiones con los países de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela, para crear oportunidades de cooperación en los sectores estratégicos como es infraestructura, energías limpias, manufactura, tecnologías, agricultura sostenible y financiamiento. Entonces, pues aquí los gobiernos, en este caso, pues están en descanso. Los ciudadanos son los que cargan con todo el peso de la economía. Y bueno, pues la banca esperando las ganancias únicamente, ¿no? Veamos el otro punto con las grandes cadenas de tiendas de conveniencia, como lo son Walmart, Sam's, Costco, Oxxo, Amazon, Mercado Libre, entre muchas que existen. Ellas manejan grandes almacenes y distribuyen mercancía desde sus edificios con la modalidad de entrega a domicilio o entrega en menos de 24 horas. Ese es el plus que ellos manejan. Y venden al menudeo y al mayoreo con millonarias ganancias, todos bajo el esquema de un libre mercado, que no permiten a las pequeñas tienditas de la esquina a que subsistan y menos a que crezcan. Termino con una reflexión diciendo que pues nuestro país, México, lo equiparo con una carreta y en esa carreta pocos son los que jalan esa carreta y la mayoría se cuelgan. Por su atención, muchas gracias y ahora paso el micrófono al siguiente comentarista. Adelante, compadre y hermano Felipe Martínez Cruz. Muchas gracias, compadre y hermano también. Vamos a ver. Se esconden. Bien, queridos hermanos, pues entramos a la parte tercera y última de esta presentación, de esta conferencia. Pues es obvio de todos conocido que la soberanía nacional se ha ido perdiendo a pedazos. Ya vimos 5 sectores con el hermano Jaime Pérez Carrillo y en todo hay penetración en los dos sentidos de la palabra. Por ejemplo, los recursos humanos pues se tienen que ir, se preparan y luego pues pasan a formar parte de las filas de los países que nos invaden y pues con nuestros propios soldados nos van venciendo, los preparan y nos ganan la partida. Es preocupante, se avecina desde mi punto de vista un nuevo estado de esclavitud, así que pues es que hay que poner por lo menos reflexión en esto. Como dijera la canción de el maestro argentino Fito Páez, por fortuna no todo está perdido, hay mucho talento en nuestra gente. Por ejemplo, ahí vemos una talla en madera que cerraría el ciclo de la tala forestal controlada, legal,
después una fábrica de muebles y hasta hacer artes como el que vemos ahí de gran nivel estético y económico. Entonces vamos a presentar a lo largo de esta pequeña plática muy breve. Quien va a tener la escena principal son 3 videos y le hemos titulado La defensa del suelo, del subsuelo y del cielo. En primer lugar, después veremos el milagro esferoidal y el papá de los pollitos para demostrar que hay esperanza. Voy a salirme para que el hermano Arístides me haga favor de poner el primer video sobre la defensa del suelo. Adelante. Dinos algo, Arístides. Me imagino que tienen su micrófono. Ahí está. ¿Me permiten compartir pantalla? Ya está. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Ignacio Carmona Cruz de la comunidad de Loma Larga, Iztacamastlán, Puebla. Hoy les hablaré brevemente de cómo junto a mis compañeros de lucha hemos defendido el subsuelo y el suelo y el cielo de México. Después de la conquista, España, a través de las leyes promulgadas por el rey Carlos III en 1783, se hizo dueña de absoluta del suelo, del subsuelo, sus minerales y sus jugos en los virreinatos de América. Fue hasta la Constitución de 1917 que ese derecho pasó a manos del Estado mexicano. Sin embargo, el 26 de junio de 1992, en el retroceso se promulgó la nueva ley minera promovida por el presidente Carlos Salinas de Gortari, la que ofrece ventajas inadmisibles a los capitales extranjeros, en perjuicio de los mexicanos, por ejemplo, la prioridad sobre el agua, un saqueo total de la riqueza mineral de México. ¿Y ustedes creen que las mineras canadienses declaran la totalidad de su producción de oro y plata, cobre, etcétera? Se llevan nuestra riqueza a cambio de casi nada. Nuestra organización denominada Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida empezó a operar desde 2010, apoyados por abogados y asesores nacionales, sumando cada vez más y más campesinos, rebasando a los 25,000 miembros. Estamos contentos porque el 16 de febrero del 2022 logramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara a favor de nuestra comunidad de Tecoltemi, que se ubica en Iztacamastlán, cancelando 2 concesiones a la minera canadiense Alma de Minerals. Y ahora estamos luchando por la modificación de la ley minera para retirar los artículos que violan derechos a las comunidades originarias, porque la ley minera atenta contra la vida del ser humano y todo ser viviente. Cambiémosla ya, sí a la vida, no a la mina. Fuera minera de Iztacamastlán. Lo vamos a conseguir. Bien, pues vamos a detallar este fenómeno de la gentrificación. Hay muchas formas de desplazamiento del mexicano en nuestro propio territorio. Las que están en azul voy a comentarlas brevemente. Hay mucho más. Ya se comentó el Oxxo y Walmart. Además de que tienen la ventaja por los grandes volúmenes de compra y de venta, tienen, digamos que, concesiones
eh, proporcionadas por nuestro gobierno, que son fraudulentas. Por ejemplo, el OXXO se ha vuelto socio productor de electricidad y eso le permite pagar alrededor del 20% de lo que debiera de pagar. No paga la transmisión, no paga la distribución, mientras que la tiendita de la esquina paga el 100%, y por eso el OXXO y Walmart tiene todas sus vitrinas las 24 horas, y son muchísimas, ¿verdad? Por esa, digamos que facilidad tramposa. Los préstamos gota a gota, que no quisiera mencionar la nacionalidad de los que han venido a instituirla, pero es altísimo riesgo. Quien no paga sus intereses son privados de la muerte, de la vida, perdón. Aquí ya en Salina Cruz ya ha habido 2 asesinatos porque no han pagado ese préstamo concedido. También otro fenómeno es el despojo de inmuebles en la ciudad de Oaxaca por una mafia de notarios a personas de la tercera edad. Es otra forma de desplazamiento y de despojo. Y por si fuera poco, bueno, vamos a ver el video 2 antes de seguir con las malas noticias y seguir con la esperanza. Me voy a salir para ver el video número 2, que es el milagro esferoidal. Adelante. Esta historia pertenece a la familia Herrera de Xignahuapan, Puebla. La narrativa técnica perdería todo sentido sin los detalles vivenciales. La ley de los milagros, que hace que todo coincida y se obtenga el resultado maravillosamente perfecto, aquí se manifiesta. Todo empezó cuando una vecina invitó a Malena a fabricar aretes de vidrio. Por el éxito alcanzado, el matrimonio de Macario y Malena, junto con sus hijos Berenice e Isaid, decidieron poner su taller de esferas navideñas, sin saber nada del proceso, pero fueron aprendiendo poco a poco. Actualmente, fabrican en su improvisado taller 10,000 esferas a la semana, 500,000 al año. Usan tubos de vidrio italiano. Compran lotes de 20 kilos que incluyen 95 tubos, logrando 45 esferas por tubo. De la pintura nadie quiso decidir la fórmula, pero accidentalmente encontraron una que es mejor y más barata que la que usan los demás. Al principio iban tienda por tienda ofreciendo su producción sin mucho éxito. Hoy en día los clientes llegan solos y les piden lo que necesitan. ¡Felicidades, familia Herrera! El primer paso para el proceso de una esfera de vidrio soplado es el globeo. Lo que se hace en este proceso es poner a calentar una varilla de vidrio neutro al fuego para poder obtener un bulbo. Al obtener este bulbo se coloca de nuevo al fuego para que tome una tonalidad de rojo intenso. Cuando se tiene esta tonalidad se sabe que ya es el momento de soplar. Se gira y se coloca aire. El siguiente paso es el pintado. Para esto nosotros mismos hacemos la pintura con laca, solventes y anilinas. Para el decorado es cuando mis compañeras artesanas dejan explotar toda su imaginación. Pueden apoyarse con punteros, pinceles, anilinas, diamantinas, pinturas, la yema de los dedos o con lo que ellas se sientan más cómodas. El siguiente paso es el encasquillado. Utilizamos un casquillo y una horquilla. Y es así como está lista para el empaquetado. Bien, decíamos que dejaremos las malas noticias. Es muy motivante este video
de la producción de esferas. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, creo que seguimos con las malas noticias, porque pues se ha aparecido otro fenómeno que también es de apropiación y desplazamiento, que es el derecho de piso para completar el esquema, una infamia, quitarle a la gente honesta y productiva parte de su ganancia, y si no, pues hasta su vida. El esquema pues se complementa con nuestra ignorancia como pueblo. Está muy descuidada la educación de nuestra gente, y pues los cuadros que dirigen al país, sí me atrevo a decir que no están preparados para esa función, para esa responsabilidad. Y ahí vemos las escenas: o pagan, o les queman su negocio, o los asesinan. Inadmisible. Pero seguimos con la esperanza. Vámonos al video número 3 y vamos a seguir viendo lo que es capaz el mexicano con su talento. Adelante con el video 3 y último. Buenas noches, soy Adrián Martínez Cruz. Esta historia lleva por nombre El papá de los pollitos. Esta historia de 3 minutos resume otra historia de 6 décadas. A mis 9 años contaba con una gallina y soñaba con tener pollitos en casa. Y entre mis vecinos conseguí un galán para que pudiera ella tener descendencia. Y cuando ya estaba arreglado lo del galán, un mal día, llegando a mi casa, me encontré con plumas esparcidas y mi gallina hecha caldo en la olla preferida de mi mamá, causándome un gran dolor y demasiado coraje. Más adelante, a mis 17 años, en una veterinaria de la colonia Guerrero, vi por primera vez una incubadora y el doctor dueño del lugar me invitó a pasar y me mostró cómo funcionaba y exclamé: está muy sencillo, y me dijo con voz enérgica: no, joven, esto es para una persona muy inteligente y tú no tienes cara de ello. Y el 2 de marzo de 1997, en el cumpleaños de mi papá, logré el objetivo de poder hacer nacer pollitos mientras la fiesta transcurría. Con un poco de premeditación, alevosía y ventaja, y calculando los tiempos, se logró hacer nacer 7 pollitos de cada 10 huevos. Me sentí como si hubiera pisado la luna por primera vez. Y mi esposa me regaló una gallina que dice: aquí la de los huevos soy yo. No sé qué me habrá querido decir. Hoy en día, a mis 60 años, en mi laboratorio, cada miércoles nacen pollitos y codornices, algunos míos y otros maquilados al público. La incubadora tiene una capacidad para 3.500 huevos. Hoy, en el tercer piso de mi casa, cuento con una granja donde las gallinas me entregan huevo de muy alta calidad y se construyó un elevador eléctrico para poder evitar la fatiga. Los huevos se recogen 4 veces al día y tenemos venta al público de pollitas de postura y una que otra cháchara. Agradezco su atención a mi testimonio y deseo que sirva para los fines que persiguen. Concluyo afirmando que los sueños los podemos convertir en realidad. Muchas gracias. Bien, pues qué hacer, hermanos, hacer lo que hizo el hermano Mireles, agarrar el fusil y defendernos o promover una revolución, otra revolución armada. Pues no, tenemos en nuestra opinión que hacer una revolución mental, aunque sea poco a poco, con una reacción en cadena, para que la mayoría de la población tome conciencia del problema en el que estamos viviendo, y así, al eliminar ignorancia, indiferencia, polarización, pasividad, pues tengamos esta gentrificación que estamos viviendo
en todas sus formas. Y hay que reflexionar qué hacen los países desarrollados como Japón. Pues están preparando a sus cuadros, a sus ingenieros, a sus investigadores, a sus gobernantes para dar la lucha y hasta para conquistar al mundo si uno se deja. Pasamos a las conclusiones a cargo del hermano Máximo Adrián Aguilar Gil. Adelante, hermano Max. Bueno, gracias y muy buenas noches a todos. Gentrificación. Hoy, en esta conferencia hemos recibido información con datos que nos permiten hacer un diagnóstico sobre una enfermedad crónica que nos revela una histórica estrategia silenciosa en unos casos y en otros no tan silenciosa. Todo esto aparentemente está orientado hacia la integración y construcción de un gran mercado occidental con muy elevada capacidad de competencia comercial a nivel global. De ello podemos coligar la importancia de establecer leyes y reglas bien claras sobre derechos y responsabilidades para la participación democrática en variables como educación, trabajo, energía, salud, política, que detonen la integración productiva y económica sustentable y sostenible. Es decir, es importante contar con herramientas que nos ayuden no solo a sobrevivir, sino a supervivir dignamente frente a los retos de este tercer milenio, no solo como naciones aisladas, sino como continente, hasta formar y consolidar un gran bloque comercial del que seamos beneficiarios y no saqueados exclusivamente. Y a manera de conclusiones, queremos plantear algunas reflexiones que pretenden detener el avance deshumanizado de la gentrificación. Nos estamos quedando sin país como resultado de un plan que no es fortuito, como hemos escuchado, en combinación con nuestra indiferencia en todos los niveles. Es decir, es necesario elevar nuestro nivel de conciencia sobre nuestra realidad real y no solo virtual. 2. Una de nuestras pobrezas es la de liderazgos humanistas, honestos, preparados y comprometidos socialmente. A nuestro favor tenemos que no estamos como estuvieron Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o queremos estar como esos países. Tenemos que generar un proyecto de país incluyente de manera integral con base en las 12 columnas de la competitividad que en otro momento ya fue planteado por este mismo equipo de trabajo. Adelante. Interrogantes. 1. ¿Acaso no vivimos en una guerra planetaria permanente, ininterrumpida y por etapas? ¿Acaso lo más importante no es la gente y su bienestar que compone nuestras naciones? ¿Acaso no tenemos confianza en nuestras raíces culturales y en nuestro talento de nuestra mano de obra? ¿Acaso no es prioritario defender nuestra tierra y nuestro patrimonio? ¿Acaso esto que estamos planteando en este momento abiertamente es privativo de nuestra nación mexicana? Entonces, ¿cuándo, cómo, con quiénes empezamos o seguimos, como diría un hermano, con el reumatismo mental y en otros niveles? Es cuanto y gracias. Muchas gracias, hermano Max. Muchas gracias, Laura Karen. Gracias, compadre Jaime Pérez Carrillo. Eso es todo, hermano Daniel Vega García. Estamos a sus órdenes.
Decíamos que estamos a sus órdenes, ilustre y poderoso hermano Daniel B. García, para lo que proceda. Bueno, parece que no está, hermanos, pues vamos, yo voy a tomar, digamos que la iniciativa. Cuando él llegue, le cedo la estafeta. Entonces vamos a, digamos que a ver si puedo, no puedo quitarle. Hermano Freddy Mitchell, si quieres puedes habilitar tu micrófono y puedes participar. Mucho gusto. Gracias, estimados hermanos. Lo que nos han dicho no es exclusivo de México. Para empezar, si mis cálculos no me fallan, eso le corresponde a un 85% del mundo. En mis tiempos, cuando yo estudiaba todo esto. Se llamaba desarrollo humano a nivel mundial. Para mi querida doctora, no voy a hacer preguntas, sino voy a comentar. Para la doctora, el PIB per cápita no es un índice que sirve en la actualidad. Porque piensen ustedes lo desastroso que es. Porque es una división tan forzada que lógicamente no nos muestra nada. ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Ha cambiado? Parece que sí. Esta última revolución tecnológica y me voy a remitir un tanto a la Biblia primero. ¿Qué nos dice una frasecita? Creced y multiplicaos. Lo hemos hecho. Estamos más de 7,000 millones de seres humanos. Pero las máquinas también crecieron y se multiplicaron. Actualmente tenemos que comprar un celular cada año o cada 2 años. Nos habían prometido que las máquinas trabajarían para nosotros. ¿Y qué pasa ahora? Nosotros trabajamos para las máquinas. Nosotros trabajamos para ellas. ¿Qué hacen las máquinas? Multiplican el hambre, la pobreza, la falta de empleo. He visto con alegría cómo en México, aquí también en Bolivia se producen pollos, se fabrican pollos. No es de extrañar, porque es lo que más comemos en todo el mundo. Pero fíjense, nos matan las armas que hemos inventado para nuestra defensa. Nos paralizan los autos. México, ex Distrito Federal. Nos matan los autos que hemos inventado para movernos. En las ciudades grandes
nos sirven para desencontrarnos. Y las hemos inventado para que más bien nos encontremos. Y no sé de dónde viene la palabrita. ¿Qué? No sé a qué le viene. No acabo de entender. Gentrificación. Posiblemente la logre entender más después. Los grandes medios de comunicación que hemos inventado los humanos no nos escuchan y tampoco nos ven. No hay en la comunicación la ida y vuelta, la retroalimentación. Somos máquinas de nuestras máquinas. Posiblemente ellas aleguen inocencia y tienen razón. Y nosotros las hemos creado para todo eso. Ahora ustedes en sus conclusiones nos están mostrando lo de siempre. ¿Qué necesitamos? Capitales propios nunca los vamos a tener, hermanos míos, y distinguida concurrencia. El dinero está en manos de los que lo tienen. Y eso es cosa sabida. Fíjense un dato tan especial. En Bolivia nos estamos matando por hacer un censo. De aquí a 2, 3 años, 1 año. Pero no tenemos todavía quien nos dé la plata para el censo. Pero tenemos que pedir al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que pedir a Fonplata. No sé, algún inversor que tiene también su inversor. Generalmente bancos privados. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que el 95% de la riqueza mundial esté en manos de menos del 5% de la población? A eso hemos llegado. Un desastre del que va a ser bien difícil salir. Ese sería mi comentario, Felipe, para todos ustedes, y muchas gracias por escucharme. También muchas gracias, hermano Freddy Mitchell. Al final comentaremos algo sobre tus ideas. Si puede abrir su micrófono el doctor y hermano David García, lo puede hacer. Le escuchamos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Soy su amigo el doctor David García. Pues yo discrepo un poquito en cuestión de los paneles solares con respecto a el apoyo en comparación con Comisión Federal de Electricidad, porque le sale muy caro al país generar la luz, demasiado caro, y los paneles solares es una forma realmente que abarata el consumo familiar y aparte abarata el país porque nos quitaría el costo que le genera al Estado a través de los impuestos, generar la luz que no realmente lo alcanza a cubrir. Realmente, si el gobierno federal apoyara a las familias a tener los paneles o se buscara la metodología, y se lo digo por experiencia, yo tengo en mis oficinas y en mis casas y en mis departamentos que rento, los tengo con paneles solares y la verdad me llega 300 pesos de luz, donde anteriormente pagaba 9,000 o 10,000 pesos de luz. Realmente yo creo que son un beneficio ecológico necesario y que bueno, para allá vamos, ¿no? De igual forma, con el Tren Maya, yo creo que yo soy ecologista, me interesa la ecología y creo que era algo innecesario, donde tenemos muchas necesidades en el país, económicas, y aparte estamos destruyendo lo que es la selva y estamos lastimando a los animalitos, ¿no? Que tanta falta, que nosotros estamos invadiéndolos a ellos, no a ellos a nosotros, ¿no? Entonces, para mí es importante esa parte, tan es así que
desarrollé lo que es un proyecto que es un vehículo eléctrico solar llamado eMantra, ecológico, a bajo costo, donde cualquier persona lo puede armar y lo puede tener para poder moverse. Lo hicimos en Uruguay y lo hemos hecho en varios países donde hemos estado trabajando, y aquí en México lo he dado en varias comunidades como para que lo puedan desarrollar. Claro, si lo quieren desarrollar, que cada quien lo arma, lo ensambla, que para mí es importante enseñar a la gente a producir en sí mismos para el crecimiento y para la evolución. Porque si los enseñamos, vamos a acabar con esos cobros de piso y con toda esa situación que desgraciadamente dentro de los núcleos del hogar, en muchas personas han sido lastimados socialmente y bueno, terminan yéndose a trabajar con el narcotráfico de una forma de salir dentro de su propia falta de crecimiento, porque es lo que ven y es lo que hay, o sea, en las comunidades o en las ciudades y en muchos núcleos familiares, pues es lo que ven en forma tradicional y en forma natural, por eso lo ven como algo espectacular, como lo hemos visto cuando hacen que un narcotraficante se vea como si fuera un rockstar, ¿no? Entonces, pues todo el mundo quiere tener la gorra, la playera, la camisa que de ese rockstar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde entramos en la parte de educación y parte cultural, y para eso pusimos una universidad para que la gente de bajos recursos puedan tener acceso a eso, pero a más bajos recursos de cualquier universidad, incluso pública. Eso lo hacemos como para participar socialmente a través de José María Morelos, que es una asociación civil que tengo. También lo manejamos con la parte ecológica y ahorita queremos bajar recursos a nivel internacionales para hacer la inversión en paneles solares y quitarle esa carga a Comisión Federal, que es una empresa que hay que renovarla y que el Estado mexicano no le alcanzaría como para poder renovarlo actualmente en la economía que tenemos un poco desbastada, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Me dio mucho gusto saludarlos a todos y, bueno, estoy muy contento con Atael, que nos invita a estas majestuosas pláticas donde aprendemos muchísimo y es un honor, bueno, poder platicar con ustedes. Muchas gracias. Sí, doctor, dos preguntas, su nacionalidad y si pertenece a la institución masónica, y al final haremos comentarios sobre su punto de vista. Claro, soy mexicano, soy de aquí de Tampico, Tamaulipas. Aquí ya tengo consultando pacientes más de 32 años. Y bueno, soy mexicano, sí soy mexicano y no soy masón. Pero soy especialista del aura, trabajo en la bioenergía, tengo consultando a mis pacientes en esa gama, soy psicólogo. Bueno, tengo varios títulos con respecto a la psicología y es lo que hemos hecho aquí. Soy muy afán en cuestión de la ecología y por eso sigo ayudando a la gente. Muy bien, muchas gracias. Comentaremos su punto de vista. Muchas gracias. Hermano Claudio Meléndez, puedes proceder y te escuchamos. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Tenemos algo importante. Hoy en día la mayor ganancia está en el conocimiento, la sociedad del conocimiento y la sociedad digitalizada. Como lo dijo nuestro hermano Freddy Mitchell, hoy en día se fugan los capitales sin salir de casa y se le llama capital humano precisamente por eso, porque genera riqueza. Entonces muchas personas desde la computadora, desde el celular, están trabajando en otros países generando riqueza y extrayendo riqueza de México hacia el extranjero. Una de las cosas que comenta nuestro anterior ponente, nuestra anterior participación, que la tecnología para armar un carro o la tecnología para los paneles solares, recordar que todas esas tecnologías tienen costo. Si él lo hace, como menciona, por parte de una asociación civil o por parte de una fundación, pues de antemano alguien le está cobrando, ¿no? Porque las asociaciones civiles y fundaciones normalmente tienen ingresos al no pagar impuestos a la federación y ellos usar los impuestos para poder generar sus beneficios particulares. También algo muy importante, se ha aceptado que la cantidad de seres humanos que habitan el planeta se siga reproduciendo por ese texto bíblico. Crezcan, háganse muchos, ¿no? Y al final de cuentas, hoy en día el ser humano es innecesario, ¿sí? Hoy en día el ser humano, como decía Freddy Mitchell, el hermano, es innecesario porque se reproducen y se reproducen máquinas a velocidades monstruosas. Ahorita la guerra del microchip, que es la que tiene China con Estados Unidos con China, es impresionante, ¿no?
Y recordemos que los únicos que fomentan la reproducción de personas o es el ejército porque necesita soldados, o es la iglesia, cualquiera que usted guste y mande, porque necesita gente para bautizar, para confirmar, para que se casen, o es el Estado para que le pague impuestos, o sea, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o como dijeron, el narcotráfico, y estas personas que venden cuerpos humanos y venden partes humanas, ¿no? Entonces requerimos un replanteamiento en la creencia religiosa, ya que no se requieren más seres humanos a diestra y siniestra. ¿Cómo podemos entender que entre más pobreza, la niña a los 12 años se embaraza por lo que ya sabemos, ¿no? Un abuso sexual. Entonces, es importante empezar a cambiar todas estas situaciones donde queremos mujeres que sean nuestras empleadas desde los 12, 15 años, ya que tienen hijas, ya que tienen hijos y tienen que estar trabajando por sueldos miserables en una zapatería, en una verdulería, ¿no? Esta agresión a la mujer es parte de este capitalismo y de esta idea ya no funcional. El libro del desierto fue excelente hace 2000 años. Hoy en día, este libro del desierto de reproduzcanse, háganse muchos, no funciona. Y la tasa de interés es lo que está cuestionando Andrés Manuel, ¿no? Estamos casi al 10% en la bancaria mexicana. Es innecesario, porque México tiene una inflación más baja que el mismo Estados Unidos y que la misma Europa. Entonces, hay que replantear el sistema económico mundial y hay que replantear esta situación de seguir produciendo seres humanos como producir ganado. O sea, el ser humano debe de tener dignidad para vivir y también para morir. Y en este caso, la eutanasia también no está muy bien aceptada y toda esta situación de los grupos vulnerables que se forman debido a todos estos aspectos de ignorancia de los derechos, ignorancia de todo lo que viene siendo lo económico, porque sabemos que hay inteligencia emocional, pero también tiene que haber inteligencia financiera, inteligencia tecnológica, inteligencia, en fin, ahorita hay casi 25 inteligencias múltiples que hay que estar aprendiendo para poder ser un ser competitivo, porque como lo dicen, el dinero no va a llegar porque no lo sabemos administrar. El dinero está aquí, en México o en cualquier parte de Centroamérica. Nada más debemos de saber cómo alejarnos de los préstamos chiquitos, de los pagos chiquitos y de todas estas personas. Pues muchas gracias y adelante, felicidades por el tema. Muchas gracias, hermano Claudio Meléndez. Vamos a hacer un corte con el hermano Abel Gerardo para empezar a responder y si hay más inquietudes las escuchamos con mucho gusto. Adelante, hermano Abel Gerardo. No está Abel. Yo creo que vamos a tener que pasar al comentario de cierre, por favor, de cada uno de ustedes, como consideren, mi hermano Felipe, por favor. Sí, esa es, digamos que la directriz, lo hacemos con mucho gusto. Pues en el mismo orden que participamos, quizá yo al final, después de Máximo, si quieren comentar, tratando de dar respuesta o haciendo eco a las participaciones que escuchamos, pues adelante, empezamos contigo, Laura Karen. Gracias. Pues antes que otra cosa, quiero agradecer a todos su atención, además a todos los que participaron con sus comentarios porque nos enriquecen. Pues creo que de esto se trata estos foros, ¿no? De palabra libre, de expresar cada uno lo que piensa, de expresar cada uno desde sus conocimientos o sus experiencias y compartirlo, ¿no? En fin, pues creo que de esto salen muchos temas, algunos creo que cuestionamientos un tanto complejos, un tanto tal vez hasta existenciales, pero al final de cuentas nuestro propósito en esta plática pues era hacer conciencia y tal vez ahí está la semilla, tal vez se ha logrado,
de la problemática actual que tenemos. A lo mejor no todos podemos estar en el mismo nivel de conciencia e intentamos que llegue a más mentes la situación que tenemos o que vivimos. Yo entiendo que en esta actualidad muchas cosas nos distraen, muchos medios de comunicación, como ya lo decían, nos abarcan y nos distraen de la realidad, ¿no? No alcanzamos a vislumbrar tal vez la desigualdad que hay en el país, tal vez la injusticia social, y la intención es esta, no es ir más allá más que darnos cuenta que valores que tenemos, riquezas que tenemos, naturales, culturales, humanísticas, si no reconocemos, si no les damos ese valor, lo vamos a ir perdiendo poco a poco. ¿Cómo se han perdido los valores humanos? No sé, el respeto, la honestidad. Y eso no lo tenemos incluso en nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, pues es ir un poquito más allá. La pregunta con la que yo me quedaría al final de esta plática es saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, y aunque sepamos que el panorama es difícil, ¿no? Que todo está reunido en unos cuantos y que a lo mejor siempre va a estar en ellos, pues no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? No pensar que pues ya es así y no podemos hacer nada, ¿no? El inicio de esto es justamente estas pláticas, estos foros, comentarlos, ser conscientes y pues bueno, yo creo que muchas mentes unidas podríamos lograr pues hacer algo, ¿no? Cambiar un poco nuestra realidad. Ese es mi comentario, muchas gracias por su atención y pues cedo al siguiente comentario. Que pasen buena noche. Gracias, Laura Karen. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias por sus participaciones y por las preguntas y comentarios que han hecho y como decía la doctora Laura Karen, pues se trata aquí de expresar libremente lo que piensa uno. Es preocupante en México, como en otros países, pues por el desarrollo. Para nosotros la preocupación, pues es que una gran parte de nuestra población, pues desconoce porque no tiene el acceso y ni el hábito de leer, de estudiar, de interpretar la información que le llega. Y entonces, pues, la mayoría están recibiendo información de los medios que tienen ellos sus objetivos, hacia dónde quieren dirigir a las masas. Y esa es la preocupación, ¿sí? Esa es la preocupación de nosotros. Todo cambia, es cierto. El tiempo va modificando, las generaciones se van cambiando, ¿sí? Y hay en muchos casos aciertos y también hay retrocesos. Pondría en cuanto a los paneles solares, quisiera hacer estos comentarios. Es cierto que tienen ventaja económica, ¿verdad?, para producir energía eléctrica. Pero bueno, pues en México, cuando menos tenemos más de un siglo generando electricidad y aprovechando el agua, sistemas hidráulicos. Y eso pues había dado solución a las necesidades y había dado un desarrollo industrial, ¿verdad? Y claro, ¿cuál fue uno de los primeros cambios casi a finales del siglo pasado? Bueno, todos conocíamos que las bombillas eléctricas, que las planchas,
que las mismas computadoras pues demandaban una cantidad considerable de energía eléctrica. ¿Y qué pasó? Pues ahora la intensidad luminosa que nos daba un foco de 100 watts, pues hoy se obtiene con un foco ahorrador de 13 watts o de 12 watts. Compadre Es decir, Jaime, un favor, un poquito más concreto el comentario, sin tanto detalle para, digamos que, atender lo que se dijo, ¿no? Por favor. Por supuesto, así lo haré. El otro ejemplo, pues es el uso de los calentadores solares, ¿sí? Que nos dan beneficios aprovechando la luz, la energía. Y así también nos puede dar los paneles solares, pero también depende del avance tecnológico, que no los tenemos en este momento, o que se está en proceso de producción para después masificarlo. Entonces, son de los problemas que vemos y que realmente nos preocupan porque es un proceso y porque, bueno, pues tiene razón el hermano Freddy Mitchell de que todo se hace con capital y esos capitales no los tenemos, ¿verdad? A pesar de que en México tuvimos en unos años al hombre más rico del mundo. Y bueno, pues de todos modos, pero sus capitales no estaban invertidos aquí, estaban invertidos en otros países. Pues yo me terminaría con esto. Pues creo que requerimos de la unidad, pero de la unidad con conciencia de que debemos de cuidar nuestros recursos naturales y debemos de conocer la naturaleza y debemos de mejorarla. Esa es mi reflexión y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Adelante, Max. Bueno, yo quiero cerrar con una cita de Charles Darwin, pero antes quiero hacer una pregunta al aire. ¿Estamos viviendo el triunfo del darwinismo social o forjando al ser humano de calidad? ¿Acaso será esta la forma como actúa la naturaleza? Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, nos plantea la hipótesis de la variabilidad, es decir, las variaciones se producen por la necesidad de adaptación del organismo a su medio, y estamos hablando del organismo humano. Y es la lucha por la existencia la que da cuenta del funcionamiento de la selección natural, es decir, la adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio es la forma mediante la cual la selección natural introduce unas variantes por mínimas que sean para favorecer la supervivencia. Solo los organismos más aptos acaban por sobrevivir en la lucha por la vida y las especies menos aptas perecen por su dificultad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Del conjunto de hechos demostrados por su teoría se deduce que la selección natural conduce a lo largo de un lento proceso de sucesión con variaciones a la desaparición de unas especies y a la aparición de otras nuevas. Esto es la demostración de la teoría de la evolución. De esta manera es como aparece su obra titulada Del origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas o clases sociales favorecidas en la lucha por la vida. Y ahí tienen nuestra realidad real y no solo virtual. Es cuanto. Muchas gracias, hermano Máximos. Bien, pues daré mi comentario un poquito largo, hermanos, ténganme paciencia. Para nuestros grupos, los dos grupos, el de Ciudadano Progresista de Enseñanza Liberal de la Ciudad de México con sede en Coajimalpa y el Ciudadano Progresista de México Aprende y Enseña a tu Gente con sede en Salina Cruz. Ha sido un año extraordinario. Agradecemos al CEMI esta oportunidad de estar 6 ocasiones con ustedes
No son temas que se consulten en un libro, en un artículo. Son todas investigaciones inéditas y pues nos da mucho gusto que nos escuchen. En segundo lugar, pues nos vamos muy contentos por esta noche, todo nuestro equipo, porque logramos el objetivo de ser claros en lo que quisimos decir. A la vez nos vamos tristes porque de 109 participantes, en ninguno encontramos eco y lo debemos de reconocer. Ninguno reconoce que hay riesgos, ninguno reconoce que podemos cambiar el rumbo que lleva el país, etcétera. Y bueno, pues así son las cosas. Yo creo que deberíamos de pensar en generar ideas y luego de esas ideas acciones, pero pues nos vamos con las manos vacías. No hay ideas, no hay propuestas que pudiéramos nosotros, digamos que retomar o proponer para seguirlas fomentando. Yo he escuchado con mucha atención, ahorita se me va el nombre del hermano, creo que es de Argentina, de Chile, que habla de la ética o de la falta de ética. Ahí está una propuesta de mucho calibre para empezar a cambiar las cosas, empezar a fomentar la ética. Hoy no está, pero sí lo hemos escuchado y lo hemos atendido. Entonces, pues por esa razón nos vamos tristes. Yo quisiera hablar un poquito sobre los paneles solares y los aerogeneradores que aquí pululan en el istmo, aquí a unos 30 kilómetros. Pareciera que México estuvo equivocado en su constitución de 1917, donde se decretó que todos los recursos son propiedad de la nación. Parece que vivimos 70 años equivocados y que tiene razón el presidente Peña Nieto cuando dice la Comisión Federal de Electricidad ya cumplió con su misión histórica. Y bueno, pues a base de sobornos logró modificar la ley y ahora la gente privada se siente dueña de la electricidad, ¿no? Por producto de que se les abrió la cancha. Y bueno, pues CFE también puede generar e instalar paneles solares y eólicos. ¿Por qué tienen que venir españoles a hacerlo? Yo no lo entiendo. Y bueno, y yendo más allá, ¿por qué no pugnar? Porque pudiéramos, lo hemos planteado aquí, que entre todos los científicos de Latinoamérica pudiéramos diseñar un generador eólico y lo usáramos en todos nuestros países. ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan capitales de fuera, para que venga tecnología de fuera? No hay necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los paneles solares? ¿Qué pasa con los generadores eólicos? Pues que no pagan el gas que paga la Comisión Federal de Electricidad, el sol y el aire les sale gratuitos. Sus instalaciones son ligeras y por eso son baratos, ¿verdad? Pero el sistema eléctrico no puede estar con puros paneles solares. No aguantaría un disturbio, un desequilibrio, una falta de estabilidad. Se necesitan las máquinas pesadas, que en este caso tiene CFE. Entonces, también sobre los costos, toda la trama de trampas que están plasmadas ahí en el mercado eléctrico, pues es cosa de desmenuzarlas, es cosa de analizarlas y tener un sentido, si no nacionalista, sí justo, sí honesto, y no hay tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vienen los extranjeros reclamando que se cumpla la ley que se aprobó mediante sobornos? Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque las autoridades son débiles, las autoridades son entreguistas, ya abrieron la puerta y como la fábula del sapo, entró el sapo y desplazó al grillo, y bueno, pues sálvese quien pueda, hermanos, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos contentos. Nos sirve a nosotros, para nuestros fines de los grupos sociales, seguir como la hormiguita, tratando de convencer a más personas que se superen, que piensen diferente, que vivan diferente. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Natayel. Gracias al SEMI. Seguimos dispuestos a colaborar y ayudar y a participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a los 4 ponentes del día de hoy.
les he activado sus micrófonos para que me ayuden a darles una fuerte batería de Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos al silencio para pasar al reconocimiento. Y no sin antes comentar, es importantísimo tener estos temas. A veces no conocemos el tecnicismo. Sin embargo, todo lo que dijeron lo vivimos a diario. Y como bien lo dijeron, lo dijo nuestro hermano Freddy Mitchell, no solo en México. Yo creo que esto es en todo el mundo, en especial en toda Latinoamérica. Es muy similar las circunstancias. Lo importante es empezar a hablarlo. Lo importante es empezar a generar este tipo de temas, este tipo de dinámicas, con el objeto de que podamos empezar a exigir otras cosas, que empecemos a considerar diferentes alternativas. Vienen elecciones en muchas partes de todo el continente, y es importante ubicarlo. Y es importante ubicarlo porque, pues, derivado de las plataformas políticas que tenga cada sujeto, será importante considerar los votos, ¿verdad? No todo se lo tenemos que dejar tampoco al gobierno, porque como en estas iniciativas que estamos haciendo conjuntamente entre el CEMI y el grupo liberal Aprende y Enseña a tu Gente, pues basta con querer mover un poco el tema, conocer un poco más de ello y democratizarlo para intentar generar una dinámica distinta. Así que, pues, con toda nuestra gratitud, muchísimas gracias. Haré llegar a la brevedad estos reconocimientos a través de nuestro ilustre hermano Felipe Martínez Cruz. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, el CEMI, otorga el presente reconocimiento a la querida hermana Laura Pavón Chagoyán por haber dictado la conferencia 203, Gentrificación, el 12 de noviembre de 2022. Será vulgar, democratizando el conocimiento. Nuestro respetable hermano secretario ejecutivo, Daniel Vega García, quien se disculpa porque tuvo ahí una circunstancia de problemas de conexión e incluso lo sacó de la reunión. Y su servidor, Antonio Natayel Montejano Arauz. En los mismos términos, para nuestro venerable hermano Jaime Pérez Carrillo, para nuestro ilustre y poderoso hermano Máximo Adrián Aguilar Gil, y para nuestro ilustre y poderoso hermano Felipe Martínez Cruz. Muchísimas gracias. Nos despediremos de las redes sociales y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.